Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ensayo, este podcast de periodistas que lleva por título, aquí se ha comentado y se ha aprobado unánimemente por el título Bajo Llave, un podcast orientado a explorar el fenómeno socio-religioso en México, en Latinoamérica y el mundo. Y por supuesto tenemos las voces más capacitadas para hacerlo, periodistas a ras de suelo, periodistas de formación, periodistas que constantemente están compartiendo la información de este fenómeno socio-religioso alrededor de México, gracias a los medios de comunicación en los que participan y han participado. Pues no sé, mis queridos colegas, vamos a iniciar este podcast, esta aventura que esperamos dure muchísimos episodios, presentándonos, ¿no? ¿Quiénes somos y por qué estamos interesados en este fenómeno? Primero, obviamente, la decana de la Fuente Religiosa en México, la periodista infatigable María Eugenia Jiménez. Pues preséntate y coméntanos cómo ha sido tu historia, tu trayectoria y cómo vamos a trabajar este podcast. Hola, buenas tardes, días, noches, según ustedes nos estén escuchando. Pues es un gusto participar en esta iniciativa de Bajo Llave para dar a conocer la información socio-religiosa y también su vinculación religiosa política en México. Es un proyecto muy interesante que esperemos les guste. Yo soy una reportera de la Fuente Religiosa y Social desde hace más de 30 años. Me he especializado más en la fuente religiosa y poco a poco nos irán conociendo sobre nuestros trabajos y reportajes que esperemos les sean muy interesantes. Pues hola, yo soy Lilian Reyes. Yo empecé en la fuente religiosa hace unos 10 años y bueno, yo siempre me he maravillado de la importancia que tiene la religión para el contexto político-social, que siempre todo el mundo dice, no, es que es un antagonista, es que no, pero juega un papel en el que también, pues a partir de ahí y de esa expresión se descubren nuevas cosas y también es un parteaguas a un debate, ¿no? Siempre. Sin duda, y el anfitrión, por supuesto, aquí que nos está permitiendo las instalaciones ¿Qué para tal? realizar Bajo Llave. Pues es un gusto comenzar esta nueva aventura con Bajo Llave, un podcast en el que vamos a estar analizando. Pues mi nombre es Juan Pablo Reyes, he cubierto la fuente religiosa desde allá por el año 2008 con maestras y maestros. También cubro la fuente judicial, me he especializado en temas de la Suprema Corte de Justicia y temas de juzgados, tribunales federales y también un poco de locales. Y pues he tenido la fortuna de conocer a estos amigos, a estos colegas, cubriendo la fuente religiosa, cubriendo las misas del cardenal Alberto Rivera, visitas papales, Benedicto XVI, el Papa Francisco, e incluso hasta cónclaves acá con el estimado Felipe Monroy. Pues igual me presento, amigo y servidor de todos ustedes, Felipe Monroy González, periodista especializado realmente en información religiosa desde el 2006, un poco antes quizá. Participé en la Arquidiócesis de México con el Semanario de la Fe, allí hicimos mucha amistad justamente con los periodistas. Después he sido director de una revista internacional importante que se llama Vida Nueva, que aborda el fenómeno socio-religioso sin clericalismos, sin esta, digamos, esta mística que de repente envuelve al tema religioso, sino a veces abordándolo desde sus dinámicas obviamente legales, como aquí Juan Pablo nos lo ha dicho, también de derechos humanos, obviamente también políticas. La religión es un tema que a veces causa un poquito de escozor tocar en la mesa, en los espacios públicos, pero es sumamente importante. Y a propósito de que estamos en este 2026 arrancando este escenario, en donde también se están cumpliendo 100 años de la famosa Guerra Cristera, una de las frases más importantes de Plutarco Elías Calles, el creador de esta ley Calles, en que estaba traduciéndose una restricción de las libertades religiosas en 1926, al final de todo el conflicto de la guerra dijo: lo único que yo no sabía es que en cada hogar había al menos una Virgen de Guadalupe, me lo hubiera pensado un poco mejor, ¿no? Es decir, el conflicto también sucede si no contemplamos
estas espiritualidades, esta integridad del ser humano frente al fenómeno religioso, y como periodistas pues de repente nos toca jugar con esto, ¿no? O sea, dialogar con esto, y por supuesto no ha sido nada sencillo dialogarlo, expresarlo, compartirlo. Nuestros propios medios de comunicación a veces no nos dan espacios para compartirlo, pero pues también para eso es justamente este esfuerzo. No sé cómo quisiéramos que abordamos precisamente la presentación de este esfuerzo informativo, pero también que puede desmitificar mucho de lo que sucede tras bambalinas en las sacristías, tras los acuerdos de las diferentes organizaciones religiosas. ¿Cómo lo podemos abordar y qué queremos compartirle con los amigos que nos estarán escuchando en estos capítulos? Precisamente por eso el nombre del programa Bajo Llave, porque es lo que estábamos platicando entre nosotros, que exactamente muchas cosas de la religión es bajo llave, todo es a través de puertas, y queremos que muchas cosas de esas que es a través de puertas también ustedes la conozcan a través de nosotros. Somos reporteros de mucha experiencia y tengan la seguridad de que todo lo que se va a presentar aquí va a estar investigado minuciosamente para que todos ustedes estén bien informados y sigan y nos sigan en este canal. Aunque también tendremos trascendidos, ¿no? También tenemos sí, que claro. hablar sobre eso porque se construye el chismecito Sí. religioso, Claro. pero siempre con rigor, Sin duda. no chisme banquetero, sino todo con rigor. Sí, y pues Así. importante decir que también nos vamos a meter a otras religiones, no solo vamos a concentrarnos en la Iglesia Católica, que sí es la principal en México, pero también hablaremos de otras creencias, y también estaremos trayendo aquí a la mesa pues temas que son de trascendencia internacional también. Y por supuesto, o sea, creo que de los temas más relevantes y con lo que queremos comenzar es el asunto de por qué es importante para ustedes que llevan más tiempo cubriendo la fuente religiosa. ¿Por qué es importante la información en materia de la fe, de los credos, de religión? Maru, que Creo que va. Ahí tenemos también por supuesto. rosca, también tenemos aquí una rosquita, porque aprovechando el Día de Reyes, ahorita vamos a ver, aquí le tocamos tamales bajo llave. Así es. Bueno, la información religiosa en México es muy importante, y eso lo hemos visto durante muchos años. Últimamente hemos visto que esta información ha sido menospreciada por los medios. Todas las religiones, no solamente la católica, aportan mucho a la vida social del país. Tienen mucho trabajo en áreas marginadas, principalmente, centros con migrantes, de apoyo a migrantes, centros hospitalarios, con niños. Entonces, toda esta información se tiene que dar a conocer, también toda su incidencia política que tienen con ciertos grupos que se han ligado desde hace muchos años. Todo eso es lo que queremos que ustedes conozcan. No solamente es hacer veneración, o ir a rezar, o ir a misas, que es una labor muy respetable para todos los fieles, pero tienen que conocer todo lo que implica todo ese trabajo pastoral que realizan no solo la Iglesia Católica, sino muchas iglesias también. Incluso el impacto no únicamente social, que como bien ha comentado Maru Jiménez, también el impacto, por ejemplo, judicial, porque hay muchas situaciones que llegan o que tienen relación de la vida religiosa del país, no únicamente congregaciones o asociaciones religiosas de culto, sino también, por ejemplo, un asunto interesante de impacto religioso y que llegó hasta el terreno judicial, hasta la Suprema Corte, fue lo relacionado con la Santa Muerte. Un prisionero puede tener un tatuaje de la Santa Muerte, se atenta contra su libertad religiosa si se le impide, o bien venerar a la Santa Muerte dentro de una prisión. Creo que son muchos aspectos los que se pueden abordar desde el tema religioso y que queremos llevarles en bajo llave, ¿no? Yo coincido con todo lo que dicen, porque al final, más allá de la práctica religiosa, es decir, como bien mencionaban, el acudir a un tipo de servicio litúrgico, comunidad, asamblea, que obviamente forma parte de la identidad de cada una de las personas que practica o decide practicar o no una cierta fe. Yo creo que el tema de la religión es un fenómeno, como algunos académicos dicen, es un fenómeno totalizante, es decir, que está involucrado en casi todos los aspectos de la vida, desde que uno nace hasta que muere, incluso en la trascendencia, obviamente,
pues está traspasada por algún tipo de espiritualidad, de sentimiento religioso, de adhesión, de participación de alguna comunidad religiosa, eclesiástica, comunitaria. También el sentido que le damos a la vida, a la vida, el amor, la muerte, el tiempo, el espacio, todas estas cosas, de una u otra manera la gente se las explica y las vive interiorizadamente con algún tipo de experiencia religiosa o en la decisión de no tenerla, de no tener una religión, y también obviamente es parte de ese derecho de libertad de expresión. Entonces, si las personas están involucradas justamente en toda esta dimensión religiosa, a mí me sorprende mucho que nuestros medios de comunicación no aborden en tan compleja dimensión justamente todo este aspecto, que casi siempre pues, nos reducimos a las manifestaciones piadosas, ¿no? O devocionales, tradicionales, pero todo lo que tiene que ver con lo político, con lo judicial, obviamente también con los derechos humanos, pues está traspasado y de repente pues no lo encontramos con la fibra necesaria en también nuestros medios de comunicación que tienen que responder a las necesidades sociales que todos tenemos. Y por eso es este podcast. Y creo que también es importante, insisto, yo creo que desmitificar mucho el diálogo sobre las religiones, hacerlo con todo el respeto, porque al final también nos metemos con la fibra esencial de los credos y las creencias de las personas, pero hacerlo de una manera muy objetiva para compartir una realidad que todos tenemos, ¿no? El Papa Francisco a mí me fascinó cuando pone estos 4 principios sociales. La realidad es superior a la idea. O sea, todos podemos tener muchas ideas y si nos quedamos nada más en las ideas, pues vamos a tener muchos conflictos como los que tenemos obviamente al inicio de este 2026, pero la realidad es la que es. Pero además, si nos quedamos nada más con nuestros pleititos inmediatos, ¿no? En el espacio más inmediato, pues no alcanzamos a entender que justamente la dimensión religiosa tiene una trascendencia, ¿no? O sea, en la educación, en la trascendencia, en el después de lo que tenemos aquí, y pues no se ve manifiesta muchas veces, ¿no? En nuestras dimensiones más pequeñas, pero también en los espacios de justicia. Apenas el obispo presidente de la Conferencia del Episcopado sacó un video. Creo que lo tendremos que platicar, una serie de videos a propósito de una catequesis al pueblo mexicano, y su último mensaje habla sobre la distribución universal de los bienes. Es la riqueza que producen los pueblos, obviamente el pueblo mexicano, tiene que llegar a donde es necesaria y es a todas las personas. Pero ¿qué sucede cuando no llega a todas las personas? ¿Qué sucede cuando sigue habiendo pobreza, discriminación? En fin, algo sucede y hay algo que reclamar. Y no solamente desde la justicia social, sino también desde las religiones. Muchas religiones tienen modelos de denuncia profética y denuncia concreta sobre cómo se pueden resolver estos problemas. Y, insisto, muy pocas veces se habla de todo este trabajo que se realiza a ras de suelo, con dispensarios, casas de inmigrantes, hospitales, en fin, que allí se trata de remediar algunas de las muchas injusticias que viven cada uno de los pueblos y evidentemente el mexicano. Y justo qué bueno que tocas el tema, siempre la iglesia como un pilar fundamental mediador. Creo que ahorita en el contexto que estamos viviendo en México, de la inseguridad, la lucha entre cárteles, la Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental en que esto no se desborde. Aunque ellos no han querido que se les acepte o que se les diga que son mediadores, ha sido una piedra fundamental para que esto pues no se descontrole también. La intervención de la Iglesia a través de estas campañas de la concientización de la paz, demás, creo que ha sido también un pilar para estabilizar el control en el país. De concientización, pero también hay que ver cómo ha golpeado a las iglesias en general, a los credos en México, el tema de la inseguridad. La falta de seguridad en diversos territorios del país. Vemos el asesinato de los jesuitas allá en el norte de la República. Vemos las amenazas que han sufrido, por ejemplo, en Guerrero, sacerdotes, incluso asesinatos o secuestros, ¿no? El desplazamiento, por ejemplo, el padre Filiberto, que ya tuvo que ser desplazado por estas amenazas del narco y que él fue uno de los primeros mediadores entre los cárteles allí en Guerrero. Un poco, perdón, para contextualizar, ¿quién es el padre Filiberto? Está desplazado, sacerdote, el padre Fili es director del Centro Minerva Bello para Derechos Humanos. Él ha hecho un papel fundamental ahí en la montaña, en la sierra, en Guerrero, y bueno, él ha intentado que las comunidades pues tengan paz,
porque hay una lucha fuerte entre los cárteles, ¿no? Están los tlacos, está por ahí Los ardillos. los ardillos, ajá. Entonces ha sido una disputa importante que se lleva entre los pies a toda la comunidad, ¿no? Y que el padre Fili ya hace algunos años también había recibido amenazas de muerte. Esta no es la primera vez que él ha sido amenazado de muerte, y que bueno, ante estas nuevas amenazas y todo el clima de violencia que hay en Guerrero, ha decidido ser un sacerdote desplazado, ¿no? Que no nada más es el único sacerdote, tenemos registro de varios otros sacerdotes, o han sido desplazados, o los han matado, o los han desaparecido, los secuestran, los extorsionan. Entonces, toda esta problemática que vivimos todos los ciudadanos en México, también lo viven los sacerdotes. Y muchas veces ellos en lugares alejados no tienen ninguna protección, igual que la ciudadanía. Un tema bastante doloroso, bastante punzante sobre la violencia y el desplazamiento de sacerdotes, pero también de un gran número de personas que habitan en las zonas de mayor violencia en el país, ¿no? Y es que al final las instituciones religiosas, o sea, los órdenes religiosos, de una u otra manera necesitan los espacios físicos y materiales para poder operar. Es decir, más allá de los misioneros que de repente sí se despojan de muchas instancias para poder desarrollarse, pues las religiones necesitan espacios para evangelizar, para educar, para promover socialmente algún tipo de auxilio social y necesidades. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos unos espacios traspasados por, obviamente, la violencia, sí, pero también por los espacios de corrupción? Es decir, ¿qué tanto puede seguir confiando la sociedad, y creo que lo sigue haciendo, en instituciones que tratan de remediar las realidades, pero que también tienen que estar vinculadas a quizá algunas otras cosas no muy santas? Pongo el caso muy claro justamente de lo que sucede en Guerrero. Pues ya son varios obispos que han estado acompañando estas realidades, que no son solamente las que se caricaturizan como crimen organizado, narco, y se vende una imagen, pues sí, como de los famosos malos de Malolandia, ¿no? Que son los bad hombres, que son muy perniciosos en la sociedad. Hombre, que podemos coincidir, sí hay una actividad dolorosa y perniciosa en la sociedad, pero ¿qué pasa con estos colegas que abuelos, padres, tíos, bisabuelos se han dedicado a este negocio, digámoslo así, por generaciones, y el acompañamiento que se le puede dar a estas familias no puede tampoco ir en contra, de cierto modo, de los valores de la familia que se han desarrollado, ¿no? Un poco el obispo, el emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, que fue uno de los, y que también muy polémico, y que ahora se encuentra incluso en Morelia, ya emérito y haciendo funciones, pero que en su momento tuvo que dialogar con los diferentes líderes del narcotráfico en Guerrero, pero él los consideraba no solamente como estos bad hombres, sino también como estos padres, abuelos, hijos, sobrinos, que de una u otra manera, pues su cotidianidad está sumida en este estilo de vida, en este tipo de negocio, y que obviamente pues decirles que lo abandonen solamente por abandonarlo, pues no resulta tan sencillo, ¿no? Y por eso él insistía en que se tenía que dialogar con ellos, dialogar con el lobo, porque se tiene que realizar algo a favor de ellos, pero tampoco se puede terminar de un sablazo el problema, ¿no? Es decir, no como lo hizo ahora Donald Trump, aparentemente, ¿no? Me voy por la cabeza de los capos y entonces ya se resuelve el problema. Sí. No, o sea, el problema es muchísimo más estructurado. Y la pregunta, yo creo, no sé, para debate, ¿qué tanto deberían hacer los sacerdotes, los obispos, los religiosos, justamente dialogando y negociando un poco en esta parte de la mediación entre esta cultura ya narca con, en medio también de una persecución de las autoridades para pues combatir justamente estas actividades ilícitas? O sea, ¿cómo hacerle, si es que es válido, que las iglesias participen de esta mediación? O sea, es un debate que aquí lo pongo. Justamente sería uno de los temas polémicos a tratar en Bajo Llave,
porque este ha sido un tema polémico desde que se supo que el obispo, ahora emérito, había dialogado con los narcos. Dentro de la misma conferencia del episcopado mexicano, hubo obispos que lo criticaron, hubo obispos que lo escucharon y ya no dieron sus comentarios, pero seguramente había mucha oposición. Entonces era uno de los temas que podríamos tratar y que seguramente a ustedes les va a interesar mucho. Y sí, causó mucha polémica tanto a nivel gubernamental, a nivel de sus pares en el episcopado mexicano y también a nivel social. Algunos periodistas decíamos que se tiene que estar metiendo con los narcos el padre, ¿no? U otros decían, no, pues qué bien que está intentando mediar, intentando arreglar las cosas ante una situación de violencia que está creciendo todavía en demasía. Ahora, bueno, desde mi punto de vista creo que sí era necesario que interviniera la iglesia como un tema de mediación, porque ya estaba recrudeciendo la violencia en esa zona, no únicamente en la zona de Guerrero, sino también al norte del país, pero entre balazos, pues también había ya estaba la necesidad de que la iglesia interviniera. Sí. Sobre todo en esos lugares donde la iglesia tiene mucha fuerza. Donde los obispos tienen presencia. Tienen presencia, exacto. Sí, tienen presencia. Exacto, y es que lo hemos visto de forma tradicional. O sea, traemos un esquema de que en los pueblos la figura respetada siempre era el sacerdote. Claro. Y el profesor. Entonces, lo vimos cuando asesinaron a los jesuitas allá en la Tarahumara. Lo primero que intentaron fue llegar a la iglesia porque pensaron que era una forma de protección. O sea, las personas que se fueron a resguardar ahí lo vieron como una forma de protección. Entonces, ese fenómeno, ese acontecimiento del asesinato de los jesuitas fue un parteaguas también para hablar de inseguridad y para hablar de la vulneración que tiene la iglesia católica en cuanto a eso, ¿no? A raíz de ahí, por eso la conferencia del episcopado mexicano, los jesuitas, los religiosos en México iniciaron estos diálogos por la paz que van a ser ya casi más de 2 años y que han estado realizándolo por todo el país, escuchando en parroquias a las comunidades, sus preocupaciones de las personas y sobre todo cómo mejorar el tejido social. Volver a la pastoral. Sí, volver a la pastoral, pero también cómo poder sacar a esas comunidades de la pobreza, un poco de la violencia, pero con la participación de las mismas comunidades. Ese diálogo de escucha que se está realizando ha sido muy importante. Ellos en los próximos días tendrán otra reunión a nivel nacional, que sería ya la segunda o tercera. La nacional es la segunda. La nacional es la segunda, la primera fue en Puebla. Y que sería muy importante darle un seguimiento sobre qué es lo que están opinando las comunidades, qué es lo que opinan la gente, qué sienten ellos, qué exponen en sus templos, si los sacerdotes los están escuchando y sobre todo, de qué forma podrían apoyar los sacerdotes este diálogo que se ha iniciado. Sí, y bueno, se darán cuenta que justamente hablar del fenómeno religioso pues también involucra nuestra cotidianidad. O sea, por supuesto está el tema de la seguridad, está el tema del bien común. Y también está el tema político profundo, es decir, cómo muchos movimientos políticos locales principalmente pueden funcionar gracias a los trabajos que se puedan realizar con las diferentes instituciones religiosas, no solamente las católicas, principalmente porque, insisto, hay una jerarquía grande, hay una distribución muy homogénea alrededor del país, hay unas tradiciones también que pues ya centenarias, pero también en los últimos años pues, el fenómeno socioreligioso se ha diversificado muchísimo y ahí también una responsabilidad de hablar de estos temas pasa por la importancia de involucrar a muchos otros líderes, pastores, obispos de otras confesiones religiosas que también están haciendo parte de esto en medio de la sociedad, ¿no? Y que muchas veces de repente no aparecen en las grandes planas, pero sí participan directamente en los partidos políticos, participan en las estructuras de organización de beneficencia, en fin, allí hay mucho que hablar y se habla poco, ¿no? Suele hablarse poco y yo creo que ahí todavía hay mucho debate y ya debate durísimo es que tanto, y eso seguramente en los podcasts lo estaremos hablando, que tanto importa, vale o es necesario que participen los diferentes liderazgos religiosos en las decisiones políticas o de construcción de política pública en nuestra sociedad.
que tanto deben participar en los debates sobre el origen del derecho a la vida, del derecho a la muerte, de la solidaridad, de la construcción de políticas, en fin, o de la promoción de candidatos. Que tanto debe participar la religión en la construcción de una plataforma política, como hoy también lo vemos en varios modelos. Creo que hay mucho que también este podcast pudiera hablar sobre el tema. Y que, por cierto, ahorita en este marco en que se ha intentado llevar otra vez en el Congreso este tema de la participación de los religiosos, vemos esta pugna más reciente de la Iglesia Católica, en particular la Arquidiócesis de México, con la nueva Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahora que el ministro Irving Espinosa Betanzo presentó un proyecto de sentencia sobre un tema de aborto en Aguascalientes, pues vemos el editorial, el famoso y polémico editorial de Desde la Fe, que ya no ha sido tan polémico, ¿verdad? No, ya no es tan político. Ya no es tan político como hace unos 15 años. Unos 10 años. Unos 10 años. Unos 10 años. Saludos al padre Valdemar. Vemos esta nueva pugna, la Arquidiócesis de México, que encabeza el cardenal Carlos Aguilar Retes, ahora con la Suprema Corte. El ministro Espinosa Betanzo se vio obligado, me sorprendió, a retirar el proyecto que se iba a discutir el 6 de enero y aún no hay fecha de presentación. Pero eso de obligado, ¿qué significa obligado? O sea, presionado. Presión, pues sí hubo presiones. ¿No? Ya está. Tanto a favor como en contra. Está también, por ejemplo, las asociaciones de católicas por el derecho a decidir, entre otras, para que se buscara modificar el proyecto, a pesar de que ya existe una despenalización en el Código Penal Federal de la anterior integración de la Corte. Va a ser interesante conocer la postura sobre el aborto de los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte. Que será un tema en el que estaremos muy al pendiente. Sí, y sobre este mismo tema, pues recordar también la polémica que hubo por la iniciativa de Arturo Ávila, que tenía el objetivo de precisamente acallar un poco podcasts como este tipo, ¿no? No lo sé si era ese tipo, pero sí, no sé, sí, sin duda. No, porque ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ninguno es ministro de culto. Sí, ninguno es ministro de culto, pero sí iba a venir por ahí la petición y la tuvo que retirar. Exactamente. La congregación de los periodistas bajo llave. Exacto, la congregación de los periodistas. Oigan, no, y es que al final no podemos dejar de mirar nuestro país con toda esta historia pues de gran ruptura entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Es decir, por supuesto, la iniciativa del diputado Arturo Ávila generó toda esta polémica, él tuvo que retirar, etcétera, pero en realidad solamente era una adenda digital a una prohibición ya explícita que se ha tenido, hombre, no solamente desde el 92, que es la ley de asociaciones religiosas, sino desde los acuerdos de 1929, en donde justamente la participación social de las iglesias, de los ministros de culto, está constreñida a lo celebrativo, lo piadoso, lo cultual, y no a la participación política, que está constreñida legalmente, tradicionalmente, políticamente, y sin embargo, a pesar de que están sumamente limitados, no dejan de hacerlo. Es decir, se sigue participando a través de muchos espacios, ¿no? El Desde la Fe, por ejemplo, sigue participando, o se ha participado de una manera muy concreta en el debate público, en el debate del espacio público, poniendo agenda, reclamando situaciones muy concretas. Lo dejó de hacer desde hace ya muchos años, pero, por ejemplo, hay otros medios de comunicación o propuestas comunicativas que son todavía muchísimo más escandalosas y participan de una manera mucho más álgida en el debate público, como el famoso Observatorio Ciudadano de Católicos, de fieles católicos de la dimensión de laicos, en donde no se aguanta ningún adjetivo para acusar particularmente al gobierno federal actual de corrupto, dictatorial, abusivo, ilegal, antirrepublicano, y es un medio de información que proviene de las estructuras católicas. Entonces, siempre, a pesar de la restricción, siempre han participado, y la pregunta debe ser, tenemos que, como Arturo Ávila, agregar más, agregar a lo digital las prohibiciones ya existentes, o tenemos que liberar todas las posibilidades de expresión pública de los líderes religiosos y a ver cómo nos va. Porque también esa es otra realidad. Que eso es muy importante, pero en realidad pues siempre ha habido reuniones de políticos,
con los obispos, con el episcopado, con los diferentes presidentes, pero exactamente bajo llave, todo atrás de puerta, en privado. Cuando nos logramos enterar a los medios de comunicación, hay entrevistas muy cortantes, las respuestas de los temas que se han tratado. Pero aquí también sería importante ver cuál es la nueva relación entre este episcopado y la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque se ha hablado de que había un alejamiento desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, él nada más tenía diálogo con el nuncio apostólico Franco Coppola, nada más con él se reunía cada semana, tomaban su cafecito, que trataban, pues no sabemos. ¿Quién sabe? Pero con los obispos no había tanto Todo contacto, bajo llave, ¿no? Todo bajo llave. Entonces sería muy importante también tratar estos temas. ¿Qué tanto ha avanzado esta relación? ¿Se ha quedado estancada? ¿Realmente hay un acercamiento? ¿O por qué al gobierno mexicano le interesa la visita del Papa León XIV? ¿A quién le importa más la visita del Papa? ¿A la Iglesia o al gobierno de Claudia Sheinbaum? Es un tema que por supuesto estaremos aquí dialogando. Como verán, insisto, todos estos temas están traspasados por la dimensión social, religiosa, política, cultural, y aquí trataremos de hacer ese esfuerzo de compartir con ustedes estas coyunturas, estas informaciones, para que también ustedes nos retroalimenten y que nos compartan un poco desde sus propias localidades y realidades cuáles son quizá las preocupaciones o los acentos de las religiones allí en donde ustedes vivan. Pues no me queda obviamente sino seguir invitándolos a los demás podcasts. Aquí hablamos un poco de todo, pero en los próximos tendremos ya temas muy concretos sobre asuntos específicos, ¿no? Así ya exacto. Coyunturales, históricos, culturales, políticos, judiciales. No se los pierdan, por supuesto. Y obviamente, como estamos iniciando este 2026 con este proyecto y coincide obviamente con estos días que todavía sobreviven las roscas de Reyes tradicionales aquí en nuestro país, pues estamos obviamente invitándoles a ustedes también a compartir con nosotros esta rosca simbólica. Es la presencia, fíjense paradójicamente, es la presencia de lo divino en nuestra realidad. La encarnación de Jesús es la presencia de lo divino en nuestro contexto, en nuestro hoy y en nuestro ahora. Y yo creo que para hablar de un podcast de periodismo sobre el fenómeno socio-religioso no podemos dejar de pensar que lo divino transita también en nuestra historia, en nuestras realidades, y por eso pues estamos justamente haciendo este esfuerzo comunicativo. Pues nada, no sé si quieran partir la rosca y compartir con los demás. A cumplir con la tradición, tal cual. Así es. Compartir una última reflexión justamente sobre esto que tendremos aquí en Bajo Llave. Pues precisamente en lo que se va partiendo la rosca, yo creo que comienza la decana. Vamos en orden de decanato. Qué bueno que dicen de decanato, no de edad. Exacto, en orden de decanato, porque Maru es la decana de la fuente religiosa en México, como ya había dicho al inicio mi estimado Felipe Monroy. Pues creo que hay que tener la lupa muy puesta en los eventos particulares de la relación Iglesia-Estado, Iglesia-Justicia, Iglesia-Sociedad y por supuesto la intervención de la seguridad en nuestro país, ¿no? Sin duda, y es que yo creo que hace ratito estaba platicando Maru sobre las relaciones, las relaciones bajo llave que puede haber entre el poder político y los diferentes líderes religiosos. Mencionaste obviamente el tema de algunos obispos católicos, del nuncio apostólico con la presidencia de la República, pero no hay que olvidar, y también desde lo parte histórico y histórico-coyuntural, el presidente López Obrador hizo un trabajo también bajo llave muy concreto con algunas asociaciones religiosas cristianas evangélicas, ¿no? Con los evangélicos, era muy intenso la relación con ellos. ¿Qué sucede con todo eso? ¿No? ¿Cómo nos impacta a nosotros como sociedad? ¿Cómo impacta las políticas públicas? Y todo esto bajo una mirada que tiene que seguir siendo esperanzadora. Es decir, no podemos también aquí caer en lo religioso nos domina y no podemos hacer nada. No, lo religioso como parte de un fenómeno totalizador también nos abre la posibilidad de pensar en un mundo nuevo, ¿no? Una tierra nueva, un país nuevo, que pueda lograr las transformaciones que necesita, responder a la pobreza, a la violencia, a la injusticia, a la discriminación, a la desigualdad. Y obviamente no lo podemos hacer sin los sentimientos profundos del mexicano, ¿no? Y el mexicano también tiene
obviamente su corazoncito religioso, todavía más o menos alrededor del 80%, un poco más, 85% de los mexicanos tienen una definición religiosa concreta, y también este otro 11 o 15% que también ya está expresando con mucha libertad, con mucha claridad, su independencia de una afiliación religiosa. Y eso también, pues, parte del fenómeno antropológico que involucra la trascendencia. Pues nada, buen provecho y nos vemos. Pues sí. En la siguiente. En las siguientes emisiones esperamos que nos sigan buscando y que sean de interés todos los programas que vamos a presentar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y feliz año 2026. Feliz 2026. Bajo Palabra, el podcast de información socioreligiosa contada por los periodistas.